Antes de entrar de lleno a la leyenda, te voy a contar una experiencia que tuvo un hombre conocido como Don Aurelio, quien nunca había sido hombre de supersticiones. Acostumbrado a caminar entre milpas desde joven, conocía cada piedra del camino. Una de tantas noches decidió volver tarde del campo porque había una tormenta y había retrasado su trabajo. A eso de las 11, la lluvia empezó a golpear fuerte. No había luna, pero el destello de los relámpagos iluminaba el sendero a intervalos. Fue entonces cuando escuchó el trote de un caballo, lento, firme, acercándose detrás de él. Don Aurelio se hizo a un lado pensando que quizá algún hacendado regresaba de una reunión, pero cuando volvió la vista, a lo lejos pudo ver a un jinete que estaba completamente inmóvil, a escasos metros. Un charro vestido de negro impecable, montado en un caballo muy fino e imponente. La lluvia no lo tocaba, caía alrededor, pero no sobre él. «Buenas noches», dijo el charro con una voz profunda, grave, casi arrastrada. Don Aurelio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Le doy un aventón hasta el pueblo?». Antes de poder responder, el charro extendió una mano. Sus dedos parecían más largos de lo normal, demasiado delgados para ser humanos. Aurelio reculó, pero un relámpago lo cegó, y cuando el trueno retumbó, se encontró montado en el caballo, sin recordar cómo había subido. El trote del caballo iba a una velocidad antinatural. Los árboles se deformaban, inclinándose como si huyeran de la presencia de aquel jinete. Don Aurelio gritó: «¡Bájeme! ¡Ya basta!». El charro no respondió. En cambio, sus manos apretaron las riendas y el caballo corrió más rápido. El sendero se repetía. Aurelio veía la misma roca, el mismo árbol una y otra vez como si estuvieran cabalgando dentro de un círculo infinito. «No debiste estar en este camino hoy», susurró finalmente el charro. Su voz sonó dentro de la cabeza del campesino. En el siguiente destello de luz, Aurelio vio su rostro. No tenía ojos, solo dos cuencas profundas, iluminadas por un brillo rojizo que latía como brasas. El susto tan grande que vivió lo hizo perder la conciencia. Te hablan de la cripta. Cuando despertó estaba tirado en el atrio de la iglesia del pueblo. Llovía todavía, aunque mucho menos fuerte. Sus botas estaban cubiertas de lodo seco, como si hubiera caminado durante días. Desde entonces dicen que don Aurelio jamás tomó caminos solitarios y menos de noche, advirtiendo a todos sobre aquella aparición, aunque a lo lejos, en los cerros, aún se escucha un galopar estruendoso. Después de contarte esto, imagina un pueblo. Uno de esos de antaño donde los caminos eran de piedra. Por alguna razón estás caminando entre ellos para llegar a tu casa, pero la niebla se pone cada vez más pesada y los latidos de tu corazón aceleran. Intentas disimuladamente acelerar el paso. Por la espalda corre el aire frío. El graznido de los cuervos se escucha a lo lejos. Cuando parece que solo te quedan un par de calles para llegar, por alguna esquina, escuchas los casquillos de un caballo. Lento, el galope es pesado y firme, y a lo lejos entre la neblina, justo en el kiosco del pueblo bajo la luna llena, aparece un caballo negro, un caballo hermoso, grande, con pelo brillante. Sobre él, un hombre impecable vestido de charro. Este elegante caballero, a pesar de esa apariencia misteriosa, tiene una gran sonrisa, aunque el sombrero cubre gran parte de su rostro. De él sale una voz grave, con una amabilidad casi increíble. Te ofrece un puñado de oro, riquezas y una vida placentera. ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? Este hombre es muy famoso desde hace varias décadas. Generaciones pasadas han contado sus terribles encuentros con este ser, pero ¿quién es? ¿Es un alma en pena, un demonio o un emisario de algo mucho más antiguo y siniestro? Se dice que podía tener raíces prehispánicas, conocido algo así como el Nahual de la Muerte.
Antes de la conquista ya existía la creencia de los nahuales, seres que podían transformarse en animales. Especialmente se temía a los brujos, que podían convertirse en criaturas oscuras para hacer el mal. El charro negro comparte esta esencia de transformación y poder sobrenatural, ya que algunos lo vinculan con deidades de la muerte como Mictlantecutli, señor del inframundo, que vestía siempre de negro y era dueño de la oscuridad. Pero creo que si este ser se originó desde aquellos tiempos, tiene más cercanía a deidades que cabalgan y que representan a la muerte y a la vida. Un claro ejemplo es el dios Xolotl, quien se asocia con la dualidad de la vida y la muerte, y a menudo se representa como un perro negro. Los relatos de Xolotl, junto con otros mitos que giran en torno a la muerte, establecen un contexto en el que la figura del charro negro podía haberse desarrollado. Aunque la leyenda se fortalece más en la época colonial, donde reinaban las haciendas, tesoros escondidos y sermones contra la codicia. Con la llegada de los españoles, la figura del hacendado rico y los charros se impuso. Surgen entonces leyendas de terratenientes, cruelmente avaros, blasfemos o que pactaron con el diablo para obtener su riqueza y poder. Al morir, su alma quedó condenada a vagar eternamente, convertida en el charro negro, como castigo por sus pecados. Es aquí donde la leyenda comienza. De acuerdo con los relatos, en vida, el charro negro nació y creció en el seno de una familia modesta y dedicada a las labores del campo. Con el paso de los años y conforme transitó hacia la edad adulta, el hombre comenzó a anhelar lujos y vestimentas costosas, como sombreros y gabanes, para lucirlos ante la sociedad. Su deseo por adquirir ropa lujosa era tal que incluso sacrificaba algunos gastos como comer con tal de ahorrar y destinarlos a otras finalidades. Pero a pesar de los esfuerzos encaminados, no lograba la solvencia deseada. En ese sentido buscó otros medios para obtener la riqueza que anhelaba. El charro, que entonces tenía un nombre común pero desconocido hasta la fecha, creía que una buena apariencia le abriría las puertas de la alta sociedad. No obstante, su aspecto lo delataba. Los ricos del pueblo lo hacían menos, al grado de humillarlo con solo mirarlo. Esto lo hundía en sus pensamientos más oscuros, así que trató de ahorrar cada vez más hasta tener lo suficiente como para comer bien unos días. Tener un traje elegante y un caballo hermoso. Esto era suficiente un tiempo, pero eventualmente volvió el aspecto humilde que tanto detestaba. Luego, como si de mala suerte se tratara, los padres del joven fallecieron y se hundió en una depresión profunda, por lo que sus anhelos y planes de salir de esa situación se alejaban cada vez más. Desesperado, invocó a Satanás para que éste le cumpliera sus sueños. Él no tenía conocimiento sobre brujería o satanismo, pero aún así logró y se cree que el mismísimo Satán se apareció frente a él sin que el hombre le dijera algo. El diablo le ofreció cantidades exorbitantes de dinero, propiedades, lujos y muchos trajes, así como caballos, tierras y más. Pero le pidió a cambio su alma, como ya era de esperarse. El joven era valiente, altivo, avaro y muy exigente, así que sin temor aceptó. Se dice que cuando Satanás se apareció ante sus ojos, no tuvo miedo, ni un poco. Así que rápidamente el diablo hizo el trato con él y la vida de lujos empezó con rapidez. Así, el joven compró todo lo que siempre había querido: casas, tierras, animales, comida y hasta amigos. Pero poco a poco, y como todo en la vida, su juventud se fue perdiendo con el tiempo. Los años transcurrieron y por ello su vitalidad también. Su despilfarre de dinero le trajo soledad y cansancio. Así que lentamente envejeció rodeado de gente falsa y riquezas excesivas. Lo que él no recordaba era el cobro de su deuda. El hombre, a quien todos conocían como el charro por su increíble aspecto pulcro vestido de lujo, empezó a morir. Así como se le fue la buena vida, también había olvidado ese pequeño detalle, aquel trato que hizo con Satanás. Se suponía que al morir su alma sería propiedad del diablo, y por ende estaba al tanto del suceso. El famoso charro fue recordando poco a poco, y el temor entró en él, lo cual lo impulsó. Así que empezó una lucha por no morir, al menos no en el pueblo, y empezó a ocultarse.
Hizo que el personal de su hacienda pusiera cruces en toda la propiedad y que construyeran una capilla para estar cerca de Dios y evitar por completo la deuda con el diablo. Asimismo tomó su mejor caballo y huyó montado en él, con unas bolsas de monedas de oro, pensando que así esquivaría al demonio, pero todo fue en vano, ya que Satanás lo encontró a la mitad del camino. Se le puso de frente para llevárselo con todo y su alma. El hombre no tuvo tiempo de responder y de pronto sus brazos empezaron a secarse, así como las piernas y poco a poco el resto del cuerpo. El caballo intentó patear al demonio, pero empezó a sufrir un ataque y de pronto los dos estaban muertos. Pero de pie. Tenían la piel muerta, casi estaban en los huesos, pero el poco pelaje que le quedaba al caballo brillaba como nunca, mientras que el charro negro se mantuvo fuerte y grande desde entonces. Mientras que el charro negro, con todo y su aspecto cadavérico, se mantenía fuerte y grande. Desde entonces, el charro negro vaga en busca de hombres solitarios y desesperados, a quienes se les aparece ataviado de negro y cabalgando su equino con ojos de fuego para ofrecerles fortuna a cambio de su descanso eterno. Se dice que se acerca a los viajeros solitarios, especialmente a aquellos en problemas, como alcohol, deudas, en fin, muy desesperados. Les ofrece sacos de oro, monedas antiguas o riquezas inimaginables a cambio de tomar su lugar, después de tener una vida llena de lujos y derroche. Aquí está el detalle más aterrador. Quienes lo han visto de cerca afirman que su rostro no es humano. Algunos dicen que es una calavera brillante con ojos de fuego. Otros que su cara es solo una sombra profunda e impenetrable bajo el sombrero. Los más afortunados o desafortunados dicen que es una palidez cadavérica con una sonrisa burlona y cruel. Las historias sobre el charro negro son contadas principalmente por los habitantes de comunidades rurales, donde la tradición oral se mantiene viva. Un testimonio recurrente es el de personas que aseguran haber visto a este ser en caminos solitarios, donde se detiene a ofrecer ayuda. Sin embargo, quienes aceptan su oferta a menudo se ven envueltos en situaciones aterradoras. Un relato popular cuenta la historia de un campesino que, al regresar a casa tras una larga jornada, encontró al charro negro en el camino. El jinete le ofreció un atajo que prometía llevarlo más rápido a su hogar. Agradecido, el campesino aceptó, solo para descubrir que este hombre lo llevó a un cementerio, donde se encontró rodeado de sombras y ecos de risas siniestras. Otros indican que el charro negro aparece para advertir sobre calamidades, como muertes inminentes o desastres naturales. Por ejemplo, en una pequeña comunidad de Jalisco, los ancianos cuentan que el charro negro se dejó ver en el pueblo días antes de un devastador terremoto, como una advertencia para que la gente se preparara. Este tipo de relatos refuerza la dualidad del personaje, que puede ser visto tanto como un mensajero de la muerte o como un guardián de la tradición. Te voy a contar otro relato y se remonta a los años de la Reforma, encontrado en las cartas de un fraile franciscano que daba cuenta de los prodigios y apariciones en su diócesis. Habla de un arriero de nombre Teófilo, hombre de carácter recio. Teófilo conducía un pequeño rebaño de ovejas hacia la hacienda de San Juan, tras una larga jornada. El sol se había ocultado y la luna llena esa noche era tan brillante que alumbraba el camino real como si fuera de día. Fue entonces cuando, al doblar una curva flanqueada por grandes mezquites, lo vio. El hombre relata que vio un jinete detenido bajo la sombra de un viejo ahuehuete. El caballo, una bestia de negrura profunda, parecía esculpido en azabache. Sobre él, un caballero vestido con el atuendo más lujoso que Teófilo jamás había visto. Un traje de charro de finísimo paño negro, con botonaduras y galones de plata que destellaban con luz propia. El sombrero de ala ancha ocultaba su rostro en un cono de sombra. Teófilo, aunque impresionado, no se inmutó. Un saludo era costumbre en los caminos, así que levantó la mano. «Buenas noches, caballero. Bella noche para cabalgar», gritó Teófilo. El jinete no respondió, solo inclinó ligeramente la cabeza. En ese momento, una de las ovejas más viejas del rebaño
una berrenda que había acompañado a Teófilo por años, lanzó un válido de terror absoluto y cayó muerta en el acto, sin causa aparente. Las demás se arremolinaron, ciegas de pánico. Fue entonces cuando Teófilo sintió el frío. Un frío que no era de la noche, sino que le calaba los huesos. Fue entonces cuando vio a detalle al jinete y alrededor de él. El aire temblaba levemente, como sobre el asador en día de calor. El jinete lentamente extendió una mano enguantada hacia el arriero. No era un saludo, era una invitación, una oferta silenciosa. No me atreví a moverme, sentí que se aceptaba. Si le daba la mano, me iría con él y no volvería a ver a mi familia. Recurrí a lo único que se me ocurrió. Saqué una pequeña cruz de palo que siempre llevaba en mi cuello y la besé. «Va de retro», grité con la voz que me quedaba. Palabras de Teófilo que quedaron plasmadas como si quisiera gritar una verdad aterradora. Al oír esto, el caballo del jinete resopló y de sus hollares salió un vaho espeso y frío, no el calor de un animal vivo. El charro negro enderezó su postura, sin una palabra tiró suavemente de las riendas. El corcel negro giró y en lugar de cabalgar comenzó a desvanecerse, volviéndose primero traslúcido como la neblina y luego simplemente nada. Solo quedó el camino bañado por la luna, el cuerpo sin vida de la oveja y un olor a azufre y hierbas marchitas que persistió por horas. Teófilo llegó a la hacienda al amanecer, demacrado y con los primeros cabellos blancos. Jamás volvió a transitar de noche. Y después de contarte esto, puedo decirte que tal vez su eterna tarea consiste en buscar a aquellos que, como él, vendieron sus almas en busca de grandes riquezas. Se dice que incluso tienta a hombres ambiciosos ofreciéndoles bolsas repletas de monedas de oro, y seduce a mujeres con su encanto y galantería. ¿Y qué poder tiene el charro negro? Lo que se conoce es que tiene la capacidad de seducir y tentar a los viajeros con promesas de riqueza, venganza o ayuda. Sin embargo, aquellos que aceptan su oferta terminan condenados a una vida de desgracia. En algunas versiones también tiene el poder de recolectar almas para reemplazar la suya, quedando vinculado eternamente entre los vivos y los muertos. Durante el Día de Muertos, la presencia del charro negro se siente como un recordatorio de que la muerte es un paso más en el largo camino de la vida. Esta fiesta, una de las más emblemáticas de México, refleja la manera en que la cultura mexicana aborda la muerte con respeto, humor y amor. Elementos que también se encuentran en las historias de la leyenda. Se dice que la única forma de protegerse del charro es no aceptando sus ofertas. Rechazar sus riquezas y mantener la fe en lo divino es la clave para alejar su maldición. Algunos también recomiendan llevar amuletos religiosos o recitar oraciones para mantenerse a salvo. Estos encuentros, sepultados en el tiempo, nos muestran que el charro negro es más que un fantasma. En el México antiguo era un símbolo, un recordatorio de que la arrogancia, la crueldad y la avaricia tienen un precio que se paga. Era el juez espectral de los caminos olvidados, el amo y señor de las sombras que, desde hace siglos, cabalga para recordarnos que algunos pecados condenan el alma a un destierro eterno. Después de adentrarnos en la niebla, de escuchar los relinchidos en la oscuridad y sentir el frío de su presencia, la pregunta persiste. ¿Qué es en realidad el charro negro? No es solo un alma en pena, no es un demonio, es algo más profundo y antiguo, o quizá una mezcla de todo junto. En la sombra que proyecta la tentación, es el eco de las promesas que hacemos en nuestra desesperación, es el precio de la arrogancia que nunca se paga en moneda corriente, sino en moneda del alma. Es el guardián de una lección eterna, que hay caminos que, una vez emprendidos, no tienen retorno, que algunos pactos se firman en silencio con un apretón de manos en la penumbra. Y por eso su leyenda no muere, porque mientras haya orgullo que quebrantar, soledad que tentar y caminos oscuros que recorrer, el charro negro seguirá cabalgando. No busques su figura solo en las carreteras desoladas, búscalo en los atajos de tu propia conciencia. En el momento en que, frente a una decisión que sabes incorrecta, una voz en tu interior te susurra la salida fácil, la riqueza rápida y el pacto oscuro. Y ahí está él,
esperándote. Espero que esta leyenda te haya gustado, imagino que ya la conocías y es una de mis favoritas. Gracias, te habló la cripta de Abrael.